Hola amiguitos, una vez más en esta cita que tenemos semana tras semana donde aprendemos la palabra de Dios. Y hoy estamos en una historia más que nos cuenta la palabra de Dios acerca de el poder sobrenatural de Dios Todopoderoso. Y estamos en el libro de Éxodo, capítulo 9, y vamos a estar aprendiendo hoy una fábula que muy niña escuché, y es la fábula de el león Leoncio. Este es mi león. Se llama Leoncio. ¡Wow! El león, por ser un animal muy fuerte en la selva, él se le reconoce o se le dice que es el rey de la selva. Leoncio era el rey de una selva preciosa. Él ordenaba y se hacía lo que él decía. Todos los animales de la selva tenían miedo porque él era un león muy fuerte y poderoso. Y él se aprovechaba, Leoncio se aprovechaba de ese poder para sacar provecho de todos los animalitos de la selva. Y él cuando rugía lo hacía muy fuerte. ¡Wow! Y todos los animales de la selva temblaban del susto que el fuerte Leoncio se los comiera de un bocado. Leoncio tenía la orden de que todos los animalitos del bosque o de la selva tenían que darle a él toda la comida. Él era tan poderoso y tan fuerte que todos obedecían al mandato de Leoncio. Pero en la selva había un animalito que se llamaba Ratoncín. Ratoncín era un hermoso ratoncito que donde escuchaba el rugir de Leoncio, él temblaba de miedo y del susto. Pero un día se encontró frente a frente con Leoncio. Y Leoncio le dijo: Ratoncín, ¿por qué tú, si me tienes miedo, por qué no me obedeces? Cuando yo rujo, ¡wow!, todos los animalitos de la selva tienen que traer su comida para que yo pueda ser alimentado. Pero Ratoncín, a pesar de que él temblaba del susto, no obedeció al mandato de Leoncio. Un día, Ratoncín escuchaba el rugir de Leoncio por la selva. ¿Qué había pasado? Ratoncín se fue a ver qué le había sucedido al rey de la selva y se encontró a Leoncio metido dentro de una gran red que los cazadores habían puesto para cazar al rey de la selva. ¿Y sabes qué? Ratoncín vio que Leoncio estaba en peligro y ahí era Leoncio el que tenía miedo de ser cazado por los cazadores. Los hombres iban a matarlo, pero Ratoncín se acercó y le dijo: ¿tienes miedo? Claro que sí, dijo Leoncio. Tengo mucho miedo. ¿Sabes por qué tengo miedo? Porque creo que voy a ser cazado y me van a matar y me van a poner mi cabeza como un trofeo en la pared de alguno de los cazadores. Ratoncín le dijo: ya sabes lo que nosotros sentimos, el temor que sentimos cuando tú ruges y ordenas que toda la comida te la llevemos a ti. Claro que sí, dijo Leoncio, y estoy muy arrepentido. ¿Qué puedo hacer en este momento donde yo estoy con peligro
para poder quitar ese temor y ese susto que tienen todos los habitantes de la selva. Ratoncín dijo: yo tengo miedo, pero voy con mis dientitos tan filosos a romper esa enorme red que te tiene prisionero. Pero tú tienes que prometer que vas a dejar en libertad a todos los animalitos de la selva. Claro que sí, dijo Leoncio, pero por favor, Ratoncín, ayúdame, Ratonín, ayúdame para poder ser libre, porque no quiero ser muerto por los cazadores. Y Ratonín vino y con sus dientes tan filosos rompió toda la red que estaba alrededor de Leoncín, y Leoncín quedó libre y los dos pudieron huir. Pero ya una vez en la selva, Leoncio cumplió lo que había prometido. Y él había prometido que nunca más iba a tener como esclavos a todos los animalitos de la selva. Y esa fue una fábula que yo, cuando era niña, aprendí y hoy quise compartirla con ustedes. La palabra de Dios en el libro de Éxodo nos viene contando historias muy lindas de un faraón que era rey de Egipto, que se resistía a la orden que Dios había dado de dejar libre al pueblo de Israel para ir y servir a Dios. Bueno, hoy vamos a estar viendo nuevamente que Dios habla a aquel gran hombre llamado Moisés con su hermano Aarón, y una vez más les dice: de mañana muy temprano se van a presentar delante de el faraón y le van a decir que Dios, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, le va a dar la orden al faraón nuevamente de dejar libre al pueblo de Israel para que ellos en el desierto me sirvan. Una vez más, faraón se resistía y endurecía su corazón. Cuando Dios habla a Moisés, Moisés se presenta delante de aquel hombre del faraón, el rey poderoso que tenía oprimido a toda una nación, y le dice: dice Dios, mi Dios, el Dios de Israel, que tienes que dejar libre a todo su pueblo para que le adoremos en el desierto. ¿Y sabes qué, amiguitos? Faraón no quiso obedecer lo que Dios estaba ordenando. Una vez más, él se resistía y no quiso dejar ir al pueblo de Israel al desierto. No quería dejar libre, no quería dejar de oprimir a aquel pueblo que por años habían sufrido mucho, amiguitos. Pero ¿sabes qué? Dios le dice a Moisés: Moisés, vas a levantar tu cayado nuevamente y lo vas a extender al cielo. Y yo voy a traer una plaga más cuando tú levantes el cayado. Y voy a traer la plaga directamente al faraón. Y dile que lo voy a quitar de la tierra, voy a destruirlo si él no obedece, si él se resiste más a obedecer mi orden. Y Dios le dijo a Moisés que levantara su vara y se formó la séptima plaga. Era una plaga de granizo. ¿Sabes qué son granizos? Bueno, voy a explicarte lo que son granizos. Tal vez en alguna ocasión tú has visto cuando llueve muy fuerte y comienzan a caer como pedacitos de hielo. Esa es el granizo. Y Dios había prometido que iba a caer en Egipto como nunca antes
granizo. Y de verdad, cuando Moisés levantó su cayado, comenzaron las nubes, como en esta lámina, nubes oscuras, y comenzaron a caer rayos, y comenzó a soplar el viento muy fuerte, y se desató una tormenta como nunca antes se había desatado en el país de Egipto, desde que Egipto fue formada, desde que Egipto fue fundada. Nunca antes había habido. Imagínense en el temor que pudo haber en el pueblo de Egipto, en el país de Egipto. Todos los egipcios estaban atemorizados, inclusive el faraón estaba asustado porque nunca había habido una tormenta tan increíble, tan grande como la de ese día. Y comenzó a caer pedazos de hielo como el tamaño de una bola de golf. ¿Y sabes qué, amiguitos? Dice la palabra de Dios que todo Egipto fue destruido cuando el cielo se oscureció y los egipcios, incluso todos los sirvientes del faraón y el mismo faraón, se asustaron tanto porque pudieron ver que el cielo se caía como a pedazos. Y Dios había dado la orden a Moisés de que todas las personas que estaban fuera de sus casas iba a ser afectada. No solamente las personas, sino que también los animales de las personas y también las cosechas del trigo, de la cebada, todo iba a ser destruido. No quedó ni un árbol de pie, pero hubo un lugar, y yo sé que ustedes saben cuál es ese lugar, porque yo lo he mencionado en las historias anteriores. Un lugar en la tierra de Egipto que se llamaba Gosén, que era donde vivía el pueblo de Israel. Todo Gosén estaba en paz. Los animales estaban sanos y salvos. Las cosechas estaban sanas y salvas. La población de la tierra de Gosén, que era el pueblo de Israel, estaban sanos y salvos, porque Dios no permitió que la tierra de Gosén fuera tocada por la séptima plaga, que era la plaga de granizos. ¿Y sabes qué, amiguitos? Cuando Faraón se dio cuenta que Gosén no había sido tocada por el granizo, que las cosechas de Gosén estaban intactas, que el ganado de Gosén estaba intacto y las personas estaban intactas, mas se enojó el faraón. Estaba bravo, su corazón estaba aún más duro todavía. Y él mandó a llamar a Moisés y le dijo: si tú oras a Dios y le ordenas y le pides a Dios que quite por completo esta tormenta, yo y mi pueblo, porque ya habían muerto todos los animales del faraón, habían muerto, y de sus sirvientes también habían muerto también. Había mucha gente que había muerto en Egipto porque había llovido tanto granizo y tanta tormenta que aquello era desolado. ¿Y sabes qué? Al ver eso, Faraón se sintió más bravo todavía. ¿Y sabes qué? Él mandó llamar a Moisés porque era tanta la tormenta era tanta la tormenta de granizo que había, que se mezcló como un fuego con la nieve y produjo que las personas se quemaban. Ya no era solamente las cosechas, los animales, sino que las personas estaban siendo afectadas. Cuando Moisés se presenta delante del faraón, el faraón le dice: yo sé, Moisés, que yo he pecado contra Dios y mis criados también han pecado contra Dios. Pero si tú vas y oras a Dios y le pides que quite esta tormenta,
yo dejo ir libre al pueblo de Israel. ¡Wow! Era lo que Moisés estaba deseando escuchar, que el faraón se arrepintiera y que el faraón mismo dijera que había pecado contra Dios. Eso era lo que él quería escuchar, porque al fin iba a dejar libre al pueblo de Israel para que fueran al desierto a servir a Dios y para que fueran a dar adoración a Dios. ¿Y sabes qué? Moisés se fue a la presencia de Dios, levantó sus dos manos, oró a Dios y Dios quitó la tormenta. Por completo cesó en instantes. Aquella tormenta enorme se quitó. Pero ¿sabes una cosa, amiguitos? Faraón volvió a endurecer su corazón y dijo: no dejo ir libre al pueblo de Israel. Amiguitos, qué duro, qué triste escuchar que una persona que se cree más que Dios tenga tanta soberbia en su corazón, tanto orgullo en su corazón, y que tenga oprimido a toda una nación y los tenga como esclavos, y que a pesar de que Dios le ha hablado, a pesar de que Dios ha mostrado su poder como un Dios poderoso, aún así sigue permaneciendo con su corazón endurecido. ¿Qué te parece, amiguitos, si en este día tú y yo oramos al Señor y le pedimos a Dios perdón, porque en algún momento Dios ha hablado a nuestro corazón y tal vez hemos sido sordos de oídos y hemos endurecido nuestro corazón, así como el faraón? Cierra tus ojitos y vamos a orar. Señor Jesús, en este día te damos las gracias por tu palabra, Señor, que nos muestras día con día tu poder sobrenatural y sobre todo tu amor y tu misericordia, dándonos oportunidad tras oportunidad para que nosotros te entreguemos a ti nuestras vidas y nuestro corazón, Señor. En este día te damos las gracias por permitirnos, Señor, aprender acerca de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amiguitos, ¿recuerdas la fábula de Leoncio y Ratonín? Bueno, Leoncio se arrepintió y dejó en libertad a todos los animalitos del bosque y prometió que nunca más iba a oprimirlos. Pero el faraón en la Biblia nos enseña que él permanece en su misma terquedad. Nos vemos la próxima semana con la plaga número 8. No te la puedes perder. Nos vemos, amiguitos. Que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Adiós.